pues vamos a seguir con el programa. Me presento, yo soy Emma Gómez Nicolau, soy profesora del área de Sociología de la Universitat Jaume I y coordinadora del Máster Igualdad y Género del ámbito público y privado. Y bueno, tengo que agradecer a la Fundación Isonomía que me hayan invitado para presentar a Victoria Aurora Ferrer, que es una de las grandes, ¿no? Una de las grandes referentes en los estudios de género, en los estudios sobre violencia de género en el contexto español y en los estudios, diríamos, de habla hispana. Tengo que agradecer poder estar aquí, poder presentarla y poder tener la oportunidad de acompañar y guiar el debate de esta ponencia inaugural, 20 años de la Ley Integral, luces y sombras del abordaje de la violencia de género en España. Es muy interesante, ¿no? Estamos en el año 2024, llevamos 20 años de Ley Integral. Muchísimos años antes, Victoria estaba ya investigando sobre violencia de género. Muchísimos años antes sentaba las bases para cualquier persona que se acercase en el contexto español al análisis y el estudio de la violencia de género. Para mí es muy emocionante porque cuando hice mi tesis doctoral, uno de los primeros libros que leí fue La voz de las invisibles. Entonces, un libro escrito en el año 2002 que a mí me ha acompañado siempre, ¿no? Y me ha acompañado junto a muchísimas de las otras obras que ha realizado. Entonces, con estas palabras de agradecimiento a Isonomía por haberme invitado a presentar y de agradecimiento a Victoria por haber aceptado venir a inaugurar el seminario, voy a relatar unas breves líneas sobre su extenso, rico currículum y trayectoria impecable de implicación en los estudios de género y en la investigación para la erradicación de las violencias contra las mujeres. Victoria Aurora Ferrer Pérez es catedrática de Psicología Social de Género en la Universitat de les Illes Balears, en la UIB. Ella imparte docencia en el grado de Psicología y en el Máster Universitario de Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, máster del que es directora. Ha dirigido y participado como profesora en másters, cursos de posgrado y actividades formativas sobre psicología social, violencia basada en el género, políticas de igualdad de oportunidades, planes de igualdad tanto en universidades españolas y latinoamericanas como en entidades privadas y administraciones públicas de les Illes Balears y del resto del Estado español. Uno de los estudios en los que imparte docencia es el máster interuniversitario Igualdad de Género en el ámbito público y privado de la Universitat Jaume I y la Universidad Miguel Hernández, de la cual cosa estamos especialmente orgullosas. En el ámbito investigador, Victoria es miembro del Grupo de Investigación Estudios de Género de la Universitat de les Illes Balears y coordina desde este lugar, desde esta institución, el doctorado interuniversitario en estudios interdisciplinares de género que imparten conjuntamente 8 universidades españolas. Ha dirigido y participado como investigadora en proyectos de ámbito nacional y autonómico sobre psicología de género, especialmente sobre violencia de género, financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad y anteriormente por el Instituto de la Mujer. Hay una cosa que quiero destacar especialmente, que es la tarea de Victoria a la hora de generar lo que serían las redes de personas académicas que investigan. Es decir, su compromiso dentro del marco de los proyectos, formar y acompañar en la formación a personas que se incorporan como doctoras al mundo académico. Repasando mínimamente sus publicaciones y empezando por el final, aunque hay veces que valdría la pena empezar por el principio porque se ve mejor la trayectoria, voy a repasar algunos de sus libros. Por supuesto, dejamos fuera de esta presentación los centenares de artículos científicos masivamente citados, pero hay algunas obras de referencia en formato monografía-libro, de las cuales destacaríamos, por nombrar algunas, Feminismo y Psicología Social, del año 2007, y en coautoría con otras autoras, quiero destacar a Esperanza Bosch, una de las coautoras con las que más
seguramente más estás trabajando y más has firmado a lo largo de toda tu vida, y que también es autora de obras como El amor como coartada, publicada en Antropos en el año 2003, Incorporación de los contenidos de igualdad de oportunidades y género en el grado, el libro publicado en la Universitat de les Illes Balears en el 2011, que destacamos por el componente transformador que tiene pensar en la perspectiva de género dentro del marco universitario y del marco de la docencia. El laberinto patriarcal, uno de los libros de cabecera para las personas que estudiamos o hemos estudiado cuestiones relacionadas con violencia de género en Antropos en el año 2006. La voz de las invisibles, las víctimas de un mal amor que mata, ese libro de referencia que yo leí con mucho interés, publicado por Càtedra. En el año 2002, Assetjament sexual y violencia de género, en Documenta en el 2000, y un libro colectivo que a mí también me parece realmente interesante, Historia de la misoginia, también en Antropos. Autora incansable, de la que seguiremos y que seguimos muy de cerca y seguiremos en los próximos años. Muchísimas gracias. Victoria, cuando quieras. Tienes como una hora y luego podremos debatir unos 20 minutitos, un cuarto de hora, 20 minutitos. Gracias. Perfecto. Bueno, en primer lugar, deciros que, bueno, agradecer, por supuesto, la presentación de Emma. Además, para mí es un enorme placer, porque Emma y yo nos conocíamos, pero a través de la pantalla. Como Emma comentaba, pues yo imparto docencia en el máster conjunto entre la UGI y la Universidad Miguel Hernández, pero nunca nos habíamos visto en persona, y para mí es especialmente importante, supongo que es porque siendo de psicología social lo de socializar lo llevo muy dentro, pero encarnar a las personas. Lo de las pantallas, en fin, tiene muchas ventajas, pero no hay ventaja como el poderse dar un abrazo y el conocerse realmente. Entonces, estoy muy contenta de haber tenido esta oportunidad. Y luego estoy contenta porque por diferentes circunstancias, aunque mi colaboración con Isonomía es... Bueno, es que no soy capaz de recordar desde cuándo, porque hace tanto tiempo que no soy capaz de ponerle fecha ahora mismo, porque hemos colaborado en muchísimas cosas y yo encantadísima de que sigáis contando conmigo, pero hacía tiempo que no estaba en persona para un tema relacionado con Isonomía, hace relativamente poco que vine, pero fue para una cuestión absolutamente académica. Estuve en la UGI hace relativamente... hace relativamente poco tiempo, pero para un tema relacionado con una oposición. Entonces, volver para una cuestión relacionada con Isonomía para un seminario y además en este 20 aniversario, pues es especialmente grato para mí. Así que os doy las gracias enormemente por esta ocasión y también por haber pensado en mí para estar aquí hoy. Lo que pasa es que se han levantado unas expectativas que no sé si voy a ser capaz de cumplir y eso me pone un poquito nerviosa. Pero bueno, se hará lo que se pueda. De todas maneras, antes de empezar, sí quería decir algo, y es que tanto trabajo tiene que ver. Cuando yo empezaba en esto de la universidad hace mucho tiempo, una de mis compañeras, una de las personas que ahora mismo también es catedrática en mi departamento y que ha sido una persona muy importante en mi trayectoria profesional, yo le decía, yo me recuerdo a mí misma siendo becaria y diciéndole: uf, pero es que tú tienes un currículum que yo no tendré nunca. Y ella me dijo con muchísima humildad, pero también con mucha sensatez, piensa que una parte de eso tiene que ver con el tiempo. Cuando pase el tiempo, efectivamente, el currículum tan extenso tiene que ver con que ya hace mucho tiempo que me dedico a esto y... bueno, si trabajas un poquito, pues las cosas van dando sus frutos. Igual en algunas ocasiones hemos trabajado un poco más que un poquito, pero tiene que ver con eso. Y luego, la otra cosa que quería decir, ya la ha avanzado Emma, pero es fundamental, es que todo ese trabajo al que ella se refería, los proyectos, los libros, los artículos, obviamente no son un trabajo personal. Yo he puesto mi parte, he puesto mi granito de arena, pero son un trabajo colectivo, son un trabajo de equipo. Y en ese equipo una figura fundamentalísima ha sido desde el minuto -1 la profesora Esperanza Bosch, que recientemente se ha jubilado de la universidad, no de la vida, que no es lo mismo. Entonces ella va a seguir ahí, va a seguir activa, va a seguir aportando y acompañándonos, estoy absolutamente segura, pero desde esa nueva situación en la cual, bueno,
pues las obligaciones, digamos, las partes menos gratas, pues ya no estarán ahí, pero las otras, las que tienen que ver con el pensar, con el investigar, con el seguir aportando pues a la psicología feminista, a la prevención y a la lucha contra la violencia contra las mujeres, evidentemente en eso la vamos a seguir teniendo, lo cual es la buena noticia, porque lo de que se haya jubilado, pues evidentemente para el equipo, como os imaginaréis, pues es una pérdida muy importante. Lo bueno es que seguimos teniéndola. Y en relación a la trayectoria también os quería comentar, porque es una, si queréis es una anécdota, pero para mí tiene mucho sentido, que curiosamente, a diferencia de otros grupos, de otros equipos que trabajan y que han trabajado en el tema, nosotras, fijaos, no llegamos al tema de la violencia contra las mujeres a través de la violencia contra las mujeres en la pareja. Nuestra trayectoria fue un poquito diferente. Nosotras empezamos trabajando cuestiones que ahora podríamos enmarcar en lo que es la incorporación de la perspectiva de género. Lo que pasa que empezamos por lo que había que empezar en aquel momento, que era por deconstruir, por identificar para luego deconstruir los sesgos androcéntricos en la investigación y fundamentalmente en la psicología, que es lo nuestro. Eso es lo que se plasma en el libro al que ha hecho referencia en último término, el libro de historia de la misoginia, de eso va, y de ahí pasamos a preocuparnos y a preocupadas como mujeres feministas y activistas ya lo estábamos, pero ahí descubrimos que desde nuestra vertiente académica también podíamos hacer algo relacionado con la violencia y empezamos por el acoso sexual, lo cual tiene una explicación, aunque pueda parecer raro. Yo os estoy hablando de mediados de los años 90, y fue así porque en aquel momento estaba en discusión el Código Penal, el nuevo de aquel momento, luego ha habido muchas otras reformas, pero la reforma que se fraguó en el año 1995 y se incorporaba al Código Penal el concepto de acoso sexual. Entonces, a nosotras nos llamó mucho la atención cómo se planteaba la definición del acoso sexual y nos preocupaba mucho cómo eso podía ser percibido. Fijaos que siempre acabamos trayendo los temas a nuestro ámbito, que es el ámbito de la psicología. Eso está relacionado con lo que ahora voy, porque voy a hablar de lo que he venido a hablar, no creáis, pero os estoy haciendo esta introducción un poco para que veáis cómo se conectan las cosas. En aquel momento está aprobándose, está en discusión y a punto de aprobarse una modificación muy importante del Código Penal, muy importante en muchos aspectos, pero también muy importante en relación al tema de la violencia contra las mujeres, especialmente por los cambios que había en el ámbito de la violencia sexual, por la incorporación también del concepto de acoso sexual como delito o del tema del acoso sexual como delito. Y entonces a nosotras, desde nuestra perspectiva como psicólogas, nos preocupaba mucho cómo eso sería percibido y esa fue una de las primeras investigaciones que hicimos en el tema, que eso pues dio origen pues, a una tesis y a investigaciones posteriores y luego, como una evolución natural, sí que llegamos a la violencia contra las mujeres en la pareja, a la investigación en ese tema, ya con un proyecto del Ministerio, y a ese libro que para nosotras fue en su momento una de las grandes alegrías. Hemos tenido muchas, también algunas amarguras, pero eso lo vamos a dejar, que eso al fin y al cabo es lo que se olvida o es lo que nuestra memoria nos ayuda a olvidar, pero una de las grandes alegrías fue ese otro libro al que se refería antes Emma, que es el de la voz de las invisibles. Para nosotras eso fue una alegría doble porque era la transposición de algo que habíamos estado investigando y también porque nosotras, eso fue una anécdota personal, pero para nosotras tenía mucha gracia. Nosotras siempre decíamos, os sitúo, estamos hablando como del año 98, que es cuando nos dan ese proyecto, y nosotras decíamos, bueno, pues lo que queremos hacer de mayores es publicar en la colección Feminismos de Cátedra, y cuando conseguimos eso dijimos, pues nos tenemos que buscar otra meta, porque esta ya la tenemos, ¿no? Pero fue para nosotras una gran, porque era como estar donde estaban las grandes, ¿no? Y nosotras nos sentíamos pequeñitas, pero ahí estábamos. Entonces, fue la verdad, bueno, y es un libro que queremos mucho y que recordamos, y bueno, y estamos muy contentas porque hemos visto a lo largo del tiempo que lo que Emma acaba de decir, yo me lo leí en tal momento y tal, es algo que nos dicen mucho y pensamos, bueno, pues algo hemos aportado, ¿no? Fijaros que todo eso nos está situando incluso antes de los 20 años de los que ahora vamos a hablar.
lo que os explicaba antes del tiempo, ¿no? Llevamos en esto pues mucho tiempo y lógicamente en ese tiempo nos ha dado tiempo de hacer algunas cositas, y esas son algunas, ¿no? Cuando María José, cuando Gemma, cuando Ana me propusieron venir y estaba sobre la mesa este título, me decía María José, como siempre son ellas facilitadoras para todo, bueno, habíamos pensado esto, pero lo que tú quieras. Yo dije, pues esto que habéis pensado me encanta, yo me apunto, porque además me va a ayudar a hacer una reflexión que me da vueltas a muchas cosas, y os pido de antemano disculpas porque igual voy a ser demasiado optimista. Yo sé que las que estáis ahí, las que estáis a pie de obra, no sois para nada tan optimistas porque veis los huecos, los agujeros, no solamente las sombras, sino muchas veces los abismos que no hemos salvado todavía, pero a mí me gusta mucho poner también el acento en lo positivo, sobre todo porque yo estoy muy acostumbrada a dar clase y a dar charlas y seminarios, etcétera, a gente muy, muy joven, y me gusta que entiendan que de donde veníamos era todavía mucho peor que donde estamos, aunque lo que tenemos ahora es muy mejorable, ¿vale? Luego haré algún matiz a eso, pero un poco para ubicaros y para pediros disculpas de antemano por si el discurso es un poco demasiado optimista. Para hablaros de esa ley, de la ley integral, bueno, yo creo que ya ha quedado claro, pero lo vuelvo a decir una vez más. Evidentemente, yo no soy del ámbito del derecho y jamás se me ocurriría entrar ahí. Bueno, tomándome un café soy muy lanzada y puedo hablar de casi todo, pero desde aquí arriba jamás se me ocurriría. Entonces, yo voy a hablar de la ley integral, voy a hablar de sus luces y las sombras y sus sombras, pero lo voy a hacer desde la perspectiva de alguien que trabaja en violencia contra las mujeres, pero siendo psicóloga social, y por tanto las cuestiones que tienen que ver con lo penal, yo ahí no voy a entrar. Diría Dios me libre, pero no sé si invocar algo en lo que creo poquito, así que, pero es una expresión hecha, ya me entendéis, ¿vale? Entonces, vamos primero, os voy a mencionar 2 o 3 cosas que pienso que son esenciales para que entendamos el contexto en el que esa ley se fragua. Una ya la hemos... No me lo puedo creer. ¿Qué he hecho mal? Ya está. Vale, una ya la he comentado, que son los cambios que introduce el Código Penal, que está, digamos, en discusión, que se denomina de 1995, aunque la ley, si no recuerdo mal, se publica en el BOE al año siguiente. No voy a hablar más sobre eso, porque ya lo he comentado, pero sí hay otras 2 cosas que quiero mencionar, otros dos sucesos o acontecimientos que quiero mencionar. Uno es que en España yo creo que no se puede hablar de lo que hoy la sociedad entiende o piensa en relación con la violencia contra las mujeres en la pareja sin mencionarla a ella, sin mencionar a Ana Orantes. La gente, bueno, supongo que todo el mundo sabe quién es, pero en cualquier caso, para las personas más jóvenes o quienes puedan no tener la información al respecto, bueno, pues ella es una de las miles de mujeres víctimas de femicidio en la pareja en este país, pero el asesinato de Ana Orantes fue, yo diría que fue un revulsivo brutal para la sociedad española, porque cuando Ana Orantes es asesinada por su exmarido, que además en la sentencia judicial de separación estas personas vivían en un pueblo de Andalucía y en un chalet, en una casa unifamiliar. Entonces la sentencia judicial les había dado el uso de la planta baja de la casa uno y de la planta alta a otro, o sea, una situación ideal, 1000 comillas, ¿vale? Esta señora acude a un reality show de la televisión andaluza. En ese momento, finales de los años 90, lo de los reality shows era, así como ahora son los concursos, en la tele hay concursos sobre todas las cosas, en aquel momento había reality shows sobre absolutamente todo. Entonces se la invita a participar en uno de estos reality shows. Podéis encontrar las imágenes en YouTube porque están 1000 veces repetidas. Entonces son una serie de personas, están sentadas en unas sillas y la presentadora del programa les va preguntando y les va pidiendo que cuenten su historia, y Ana Orantes lo que cuenta es una historia de años de maltrato, de décadas de maltrato en realidad. Entonces ella lo cuenta y, bueno, y pocos días después, apenas
8 o 10 días después, su marido la asesina. Entonces, esas imágenes de Ana Orantes en la televisión andaluza son repetidas 1 y 1000 veces. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad más importante, analizándolo no ya desde lo humano, que evidentemente es el primer análisis, pero hay un análisis que va más allá y que tenemos que hacer, y es el siguiente. Las imágenes de Ana Orantes destrozan por la base el mito de que solamente ciertas personas de ciertas clases sociales, etnias, religiones o condiciones sociales son las víctimas de esta violencia. Ana Orantes es una mujer normal, en el sentido estadístico del término. Es una señora que podría ser mi vecina, mi tía, mi amiga, la señora que me vende el pan, o la señora que me atiende en la peluquería, o la señora que... Una señora absolutamente normal. Ana Orantes es una mujer que ha sido asesinada por su pareja y que muestra a través de su imagen, lamentablemente se convierte en el ícono de que esa violencia nos puede pasar a cualquiera. Y eso, a día de hoy, se ha estudiado y se ha analizado académicamente, pero en aquel momento, antes del análisis académico, asistimos en vivo y en directo a esa transformación social. Y eso ha sido muy importante a la hora de cambiar, a la hora de entender cómo estamos frente a un problema social. Ese clic es súper importante en ese paso de problema individual a problema social. Por eso la traigo aquí y por eso creo que merece este homenaje, aunque lamentablemente lo que nos gustaría es haberla tenido con vida todos estos años y no tener que hablar de ella pues, por este luctuoso acontecimiento. Y luego, y no es por barrer para casa, pero hay otro hecho que a lo mejor ha pasado más desapercibido, pero que en su momento fue muy importante, que es que el colectivo feminista, el grupo feminista del que yo formaba parte y que en aquel momento, si no recuerdo mal, no sé si en aquel momento lo estaba presidiendo Esperanza o fue la primera presidenta y en aquel momento lo presidía otra persona. Ese detallito en este momento se me ha olvidado, pero en cualquier caso, el lobby de dones de Mallorca formula al Defensor del Pueblo, a la Oficina del Defensor del Pueblo, una queja en el sentido, sabéis que al Defensor del Pueblo tú puedes acudir como ciudadana o como colectivo o el que sea, si tú sientes que no estás siendo amparada adecuadamente por las instituciones, que de alguna manera las instituciones no están respondiendo a tus necesidades o a algo que te está ocurriendo. Entonces, desde el lobby de dones se hace una queja a la Oficina del Defensor del Pueblo. Estamos hablando, pues eso, de la misma época, como del año finales del 97, principios del 98, y entonces se formula una queja. La idea yo creo que surgió a partir de una propuesta de Chisca Mas, una de las abogadas y también activista feminista que estaba en el colectivo, pero de esas cosas que haces sin tener un poco... Bueno, sin saber cuál va a ser el recorrido. Y para nuestra sorpresa agradable o para nuestra grata sorpresa, desde la Oficina del Defensor del Pueblo nos respondieron que efectivamente era un tema que no se había tratado y que iban a hacer un estudio en profundidad al respecto. Lo que tenéis ahí es la portada de ese trabajo, que podéis consultar si queréis en Internet. Obviamente es un trabajo que se publica en el año 98, es un trabajo que en muchas cosas está superado, pero es un trabajo en el que por primera vez desde las propias instituciones del Estado y negro sobre blanco se reconocen las enormes carencias que hay en materia de atención a las mujeres víctimas de violencia contra las mujeres en nuestro país. Eso es también muy importante. Este reconocimiento institucional es un paso, no es el único ni es fundamental, pero es un paso. Y luego una cuarta cosa, he dicho tres y en realidad son cuatro, una cuarta cosa que quería también poner sobre la mesa es que en esa época, concretamente en el año 1996, si no me falla la memoria, una periodista que se acaba de jubilar también, esto de las jubilaciones es una plaga, me tienen a mí un poquito agobiadita ya con ese tema, pero bueno, una periodista magnífica que se acaba de jubilar hace unos meses, que es Montserrat Bosch. Ella era
fue durante muchos años corresponsal en diferentes zonas, ella estaba especializada en temas del Magreb y siempre tenía una mirada en la que el papel y la situación de las mujeres era algo importante o relevante. Entonces Montse, bueno, con la perspectiva visionaria que la caracteriza, que siempre la ha caracterizado, empezó a vislumbrar que Internet, os estoy hablando, a ver, no penséis en el momento actual, donde Internet lo llevamos en el bolsillo continuamente, con el móvil, con todo, Internet es nuestra vida. No, intentad situaros por un segundo en el año 1996, donde Internet para la mayoría de nosotras era ¿eh? ¿Qué dices? Bueno, pues en ese momento Montse no solamente piensa que Internet es importante, sino que piensa que puede ser una herramienta para el activismo feminista. Entonces ella crea una página que se llama Mujeres en Red, que aún existe, no tiene ahora el papel o la relevancia que tuvo en aquel momento, pero que es clave para muchas cuestiones. Es clave para muchas cuestiones porque nos ayuda a muchas mujeres a descubrir que Internet existe, que Internet no solamente es un sitio donde puedes hacer otras cosas, sino que también puedes ahí trasladar y vehicular tu activismo feminista, entre otras cosas porque Montse nos comía la oreja todo el día con que teníamos que estar ahí, y al final lo consiguió, claro que sí. Y además porque Mujeres en Red es el germen a partir del cual diferentes organizaciones, etcétera, etcétera, van articulándose hasta llegar a conformar la red feminista de organizaciones contra la violencia de género, como una de las herramientas, como uno de los ejes de presión fundamentales que van a ser claves para que finalmente se articule lo que al final es la ley integral. Esa red utiliza, trabaja, usa de alguna manera Internet con esos fines. Y con eso quiero también decir que, aunque es verdad que en Internet, como luego veremos, hay otros elementos realmente peligrosos, también puede tener y puede convertirse en una herramienta positiva. En definitiva, es como lo usemos, no es lo que es, porque ser es una herramienta. ¿Vale? Bueno, pues todo ese contexto es un poco el contexto en el que nos acabamos situando. Bueno, me he saltado algunas cosas interesantes o importantes, como por ejemplo que sobre el año 2002, más o menos, el PSOE propone una primera versión de la ley integral, esa versión es rechazada en el Congreso de los Diputados, pero eso permite que el PSOE tenga muy avanzado, que el Partido Socialista Obrero Español tenga muy avanzado ese borrador, de manera que es fácil para el presidente Rodríguez Zapatero, cuando llega al poder, poner sobre la mesa un borrador, una ley que rápidamente se articula en un proyecto de ley y que inicia su tramitación hasta ser aprobada pues, en diciembre de 2004 en el Congreso de los Diputados. En ese momento se dan algunas circunstancias que yo quiero resaltar, obviamente no desde un punto de vista legal, ya os he dicho que yo ahí no voy a entrar, pero que yo creo que vale la pena que pensemos o que reflexionemos en esas cuestiones. Hay un primer tema que, bueno, que no sé si todo el mundo tiene claro, pero que vale la pena recordar, que es que esa ley se aprueba en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2004 por unanimidad. Para eso hay varias lecturas. Ya sé que no es muy políticamente correcto decirlo, pero una de las lecturas es que el PP de 2004 no era el PP de 2024. Esto, una. Evidentemente, otros partidos políticos que ahora existen en el espectro político español no estaban. Es verdad que esa aprobación por unanimidad implica algunas transaccionales que a la larga, como luego saldrá por ahí, nos han dado algún que otro quebradero de cabeza. Entre otras cosas, que la denominación que llega a ser aceptada para lograr esa unanimidad es la de violencia de género. Y eso pues no deja de ser un problema porque estamos utilizando el nombre del todo para referirnos a una de las partes, porque como todo el mundo sabe, la ley integral solo se refiere a la violencia contra las mujeres en la pareja. Pero bueno, no está de más decir que en ese momento hubo unanimidad política en la aplicación de la ley, aunque a algunas personas parece que se les ha olvidado ese pequeño detalle.
Después, una cuestión fundamental que esa ley tiene y que la convierte en pionera y que hace que esa ley ahora mismo haya sido tomada como modelo por otros países, incluso se estudie como un modelo de lo que las cosas han de ser, es que es una ley integral. Cuando hablamos de una ley integral nos estamos refiriendo a una, digamos, a una norma en la que no solamente se incorpora lo que es la definición de la violencia contra las mujeres en la pareja como delito y cómo tiene que ser el tratamiento penal de ese delito, sino que se hace un análisis de la problemática, ya desde, yo recomiendo a mis estudiantes, cuando a mis estudiantes, supongo que os pasa lo mismo, les hablas del BOE, te ponen una cara y empiezan a soplar como diciendo, ¿qué rollo? Pues yo les recomiendo mucho que se lean el preámbulo, porque en ese preámbulo están explicadas muchas cosas y está explicado también el contexto, pero está, bueno, los entresijos a lo mejor no, pero el contexto general sí, y está explicado también la conceptualización y el marco teórico desde el que se aborda esa violencia en el contexto de la ley integral. Entonces, me parece muy interesante y además aborda esa idea o plantea esa idea de que el abordaje tiene que ser integral. Integral quiere decir que tiene que plantearse no solamente el abordaje penal, obviamente, sino la prevención de esa violencia, y ahí voy a la segunda cuestión, y esa prevención se aborda desde un punto de vista de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Y eso es realmente un abordaje integral. Quiere decir que la violencia contra las mujeres en la pareja se aborda desde antes de que suceda, tenemos que transformar desde la educación, la publicidad, la evitación de la violencia simbólica, etcétera, etcétera, la sociedad en la que vivimos para que la violencia no llegue a ocurrir. En el caso de aquellos colectivos en los que por algún motivo hay una especial vulnerabilidad, tenemos que trabajar para que esa violencia no suceda. Prevención secundaria, pero también tenemos que trabajar con las personas que ya han vivido esa violencia, con las personas que son víctimas o supervivientes de esa violencia, para que esas personas estén atendidas desde todos los puntos de vista, sea el punto de vista legal, sea sanitario, sea psicológico, sea el habitacional o cualesquiera otros. Y además, la ley integral incluye un elemento añadido de prevención futura, que es la intervención con los maltratadores, partiendo de la base de que esos maltratadores pueden de alguna manera ser reeducados para que el día de mañana no vuelvan a reincidir en ese maltrato. Por tanto, la idea es abordaje integral desde la prevención en todo su ámbito. De hecho, si os fijáis y si os la veis, aunque no leído a fondo, ojeado, os vais a dar cuenta de que los aspectos relativos a la prevención tienen un peso mucho mayor que todos los demás aspectos, a diferencia de lo que ocurre en leyes que abordan otro tipo de delitos, etcétera, donde se va directamente a lo que es la parte del tratamiento penal y punitivo. En realidad, en la ley integral el gran peso es de otras cuestiones. De hecho, aunque eso no sea el objeto de lo que tenemos que hablar hoy aquí, pero si habéis ojeado la ley, ay, no me acuerdo del nombre, la que todo el mundo llamamos la ley del sí es sí, ya me entendéis, la que hace referencia a los delitos sexuales, el planteamiento es muy parecido. Es muy parecido. Hay una parte relacionada con la definición de lo que es conducta, de lo que son las conductas delictivas y la parte punitiva de esas conductas, pero hay una parte súper importante relacionada con otros aspectos fundamentalmente de carácter preventivo, etcétera. Lógicamente, esa parte preventiva tan importante a la que me acabo de referir, incluye obviamente la recuperación de las mujeres, incluye lógicamente la reeducación de los maltratadores. Luego podemos discutir cómo, porque por ejemplo en materia de reeducación de los maltratadores, a mí personalmente, y lo digo desde la evidencia, no lo digo porque sea una opinión, sino porque nosotras en un momento determinado hicimos un trabajo, un proyecto, además financiado por el Ministerio al respecto, que nos dio la razón a la hipótesis que planteábamos. En la reeducación de los maltratadores es muy mala idea vincular esa reeducación con la reducción de las penas. Eso es muy mala idea. Más allá de cuestiones conceptuales o políticas, como que el dinero que va a las mujeres no se tiene que reducir para que vaya una parte de ese dinero a los maltratadores, ¿vale? Esa es una cuestión básica y fundamental, pero esa es una cuestión de conceptualización política,
¿Vale? Yo os estoy hablando que además de la cuestión de conceptualización política, que me parece básica, hay una cuestión incluso de carácter técnico desde el punto de vista de la eficacia y efectividad de los programas. Los que van vinculados a reducción de condena, mal. Y, por supuesto, los que son programas en los que no está incluida la perspectiva de género y feminista, funcionan, o sea, no funcionan, vamos. Así, ¿para qué nos vamos a enredar con circunloquios? Es lo que hay. Y eso está demostrado, quiero decir. No es... O sea, eso es una evidencia, no es una opinión. ¿Sí? Vale, entonces, esa es un poco la situación, este es un poco el planteamiento. ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, pues a partir de ahí pasa... ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Ah, me queda media hora, ¡guau! Vale, pues entonces, a partir de ahí, o sea, ese es, digamos, lo que tenemos negro sobre blanco y las posibilidades que eso nos ofrece. ¿Sí? Si a mí me preguntarais, lo digo por avanzarme, pero si a mí me preguntarais, ¿cuál es el mayor problema? ¿Cuál es la mayor dificultad o problema que tú le ves a la ley integral? Yo ahora mismo, si os soy sincera, contestaría que el hecho de que no se ha desarrollado en su totalidad, de hecho, en mi opinión, se ha desarrollado en una parte muy pequeñita. Si hubiéramos, porque cuando la gente, una de las cosas que la gente te dice, ya sabéis qué tipo de gente es, bueno, pero es que hace 20 años que hay una ley y no funciona. Hombre, claro, si hay una ley, pero no la desarrollas, ¿cómo va a funcionar? Madre mía. De hecho, es que no podemos saber si funciona o no, porque no se ha llegado a desarrollar en su totalidad. Entonces, esa, digamos, sería la versión corta. Ahora voy a la larga porque me queda media hora y la voy a aprovechar, no lo dudéis. Vale. ¿Cuáles son, digamos, las mayores dificultades con las que nos hemos ido encontrando? Yo os voy a plantear algunas y luego voy a llegar a un breve apunte sobre algunas cositas que han pasado en estos últimos años y que también son importantes. Pero vamos allá. Vamos a ver. Una primera cuestión es que, efectivamente, en su aprobación hay una unanimidad política. Os lo he puesto antes porque me parecía muy relevante remarcarlo, pero esa unanimidad política, a la hora de que las personas que estaban en ese momento ahí, los diputados y las diputadas, levantaran la mano y votaran, y no se equivocó nadie, ¿verdad? Todos votaron lo que tenían que votar, o lo que sus partidos les habían dicho que votaran, ¿verdad? Eso no se tradujo inmediatamente después en lo que se debería haber traducido. Y ahí nos hemos encontrado dos vías diferentes. Una, la primera, que obviamente no tiene que ver directamente con la política, o no debería tener que ver con la política, que son las resistencias judiciales y los cientos, porque yo primero había leído una cifra, pero luego la cifra es muy superior, los cientos de cuestiones de inconstitucionalidad que se le han planteado a esta ley, por no, en fin, de constitucionalidad voy a hablar poquito, pues están aquí. Asun está allí atrás, Santi, mejor me callo y digo pocas cosas, vaya a ser meta la pata. ¿Vale? Eso es un tema. Y luego otro tema fundamental, bueno, sobre ese tema lo único que sí quiero decir, bueno, eso lo de las cuestiones, es recomendaros, si no lo conocéis, la lectura de este libro. Me parece un libro esencial. Este libro es la tesis que se ha publicado en castellano ahora en el año 2023. La versión original a lo mejor no circuló tanto porque estaba en catalán, pero este se ha publicado ya en castellano. Es una tesis doctoral que ha hecho una compañera. Esta chica se formó en el grupo, ay por Dios que no me sale el nombre, en el grupo de Encarna Bodelón. ¿El grupo de Encarna Bodelón de Barcelona? Vale, bueno, pues ella se formó ahí, hizo ahí su tesis, y su tesis consiste básicamente en la realización de entrevistas a operadores jurídicos en los juzgados. Y entonces lo que ella aflora es la cantidad de creencias erróneas, mitos, estereotipos, etcétera, 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 sobre la violencia contra las mujeres en la pareja, las mujeres víctimas, las denuncias falsas, en fin. Es una pasada.
Si tenéis ocasión, escuchar a Caterina Cañella, se llama ella, en directo. Leeros el libro, está muy bien y además ella lo explica fenomenal y realmente vale mucho la pena porque te pone en situación para entender las dificultades. Las personas que trabajáis en el día a día lo sabéis, las que hacéis acompañamientos a las mujeres lo sabéis, pero a veces quienes no estamos en ese día a día nos resulta más difícil o pensamos, error, que alguien por ser profesional o tener unos estudios ya está liberado de mitos o creencias erróneas. Para nada. Eso hay que currarlo, hay que trabajarlo y hay que trabajarlo con formación obligatoria, porque si solo es voluntaria, obligatoria y que cuente, como dice una alumna mía, obligatoria y que cuente, porque si no, pues eso, por un oído les entra, por otro les sale o directamente ni van. ¿Vale? Entonces eso es importante, pero además de eso, quería también, aquí, que si me pongo las gafas no os veo, en fin, si os miro con las gafas me mareo, un rollo, cosas de la edad. Vale, luego, la otra cosa que quería comentaros es que por mucha unanimidad que hubiera en el Congreso de los Diputados, vamos a ver, y perdonad que sea tan directa, pero yo creo que hay cosas que hay que explicar directamente. En este momento tenemos en este país a un determinado partido político que además ha tenido responsabilidades de gobierno en diferentes momentos, que cuando intenta, digamos, excusarse porque no se hacen determinadas cosas en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, su argumento es, no puedo hacerlo porque como estoy en coalición con este otro partido que no me deja, pues entonces no lo hago. Bueno, yo entiendo que cada uno en la vida pues, se busca los argumentos que se busca, las justificaciones que se busca, pero me parece fundamental que tengamos en cuenta y que a nadie se nos olvide que la ley integral lleva en vigor desde el año 2004 y que en las comunidades que ese partido político ha gobernado en solitario y con mayorías absolutas, ha hecho un ejercicio de bloqueo importante, por ejemplo, a todas las actividades, a la incorporación de la prevención de la violencia contra las mujeres en las escuelas, al desarrollo de esos artículos de la ley integral en los cuales se habla de la incorporación de contenidos sobre igualdad en todos los niveles educativos. Porque la responsabilidad, la competencia en materia educativa es de las comunidades autónomas. ¿Vale? Lo digo porque ese ejercicio de freno y en algunos casos directamente de verdadero boicot no es algo de ahora, no es algo de los últimos 5 años, no es algo que tenga que ver con la irrupción en la vida política de un nuevo partido. Eso es algo que viene sucediendo desde el minuto 1, que viene sucediendo y si repasáis las diferentes comunidades autónomas en aquellas en las que ese partido tenía responsabilidades de gobierno, podemos ir viendo y recordando, digamos, esos frenos o bloqueos. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Esos frenos o bloqueos han ocurrido, obviamente, por razones de carácter político. También es verdad que a veces han ocurrido en otros entornos, digamos, yo diría que hay acciones de bloqueo, pero en ocasiones el bloqueo viene no por la acción, sino por la omisión. Y ahí creo que las universidades, que quien tenía la responsabilidad en las universidades, debe de entonar el mea culpa. Porque os recuerdo que en este periodo, de 2004 para acá, el sistema universitario español ha cambiado. El sistema universitario español, y eso implica que todas las titulaciones en este país se han tenido que renovar para adaptarse al sistema Bolonia. Ese hubiera sido el momento, y trabajamos mucho para intentarlo, ese hubiera sido el momento de incluir por rama, por titulación o como hubiera sido, al menos una asignatura obligatoria en todas las titulaciones para incorporar los contenidos relacionados con la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres. Y eso no se hizo. Entonces, ahí tenemos una oportunidad perdida brutal. Incluso en algunos casos se produjo un retroceso, porque como sabéis, al pasar de las licenciaturas a los grados hubo que renunciar a créditos. Y en algunos casos esa renuncia evidentemente no fue en las materias que los popes y las popes consideraban fundamentales. Lo que se llevó por delante fueron las asignaturas de género. Es verdad, y hay que ser justas y hay que reconocerlo, que el sistema Bolonia lo que nos ha dado es una oportunidad maravillosa que hemos aprovechado a coste cero en la mayoría de los casos, que fue la implementación de los másteres,
porque eso sí que ahí tuvimos la flexibilidad y pudimos incorporar másteres, pudimos diseñarlos y ahí están, quiero decir. Pero esos másteres, como os decía en muchas de las ocasiones, pues han sobrevivido a coste cero, han sobrevivido porque el activismo, la militancia y las ganas de quienes estábamos trabajando los han sacado adelante. Poco a poco se han ido reconociendo en los PODs, etcétera, pero surgen como surgen. Eso está bien, es estupendo, pero volvemos a lo mismo. A los másteres especializados llega quien ya viene con un interés, llega quien ya viene con una sensibilización, llega quien ya viene porque sabe a lo que viene. El tema es que en los grados, y muy especialmente en aquellos grados que recomienda, porque la ley integral además lo dice clarísimo, en aquellos grados que tienen que ver con operadores jurídicos, que tienen que ver con sanidad, que tienen que ver con educación, sería preceptivo que hubiera este tipo de asignaturas. Pues no las hay. Para mí, yo estoy muy orgullosa porque en nuestra universidad en psicología tenemos en primer curso una asignatura que se llama Igualdad de Oportunidades y Género en Psicología. Estoy muy contenta, pero al mismo tiempo me siento muy avergonzada porque en mi universidad el máster de profesorado tiene 0 contenido en género. El máster de profesorado, el máster que tiene que hacer toda persona que quiera ser profesor o profesora de secundaria, el máster de práctica jurídica, tiene 0 contenido en género. El máster en Psicología General Sanitaria, mejor no hablo, no vaya a ser que haya alguien escuchando y son de mi departamento, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Oportunidades perdidas. Por tanto, por acción o por omisión, esa unanimidad que parecía que nos iba a dar pues un contexto, o sea, el contexto, digamos, el marco lo teníamos, pero esa unanimidad no se tradujo después en acciones. Más cosas. Bueno, por si la cosa no estaba suficientemente complicada, nos cae encima una crisis, la crisis económica que se comienza a gestar en Estados Unidos en 2008 y que en España golpea con particular fuerza, en mi comunidad autónoma, por ejemplo, a partir de 2011 y en general en España pues, los efectos colean hasta 2014. ¿Qué se lleva por delante? Bueno, pues se lleva por delante lo que interesa menos o no interesa. ¿Y eso qué es? Pues fundamentalmente las cosas que tienen que ver con las mujeres, con el feminismo, con la perspectiva de género, con la lucha contra la violencia contra las mujeres, con el mantra de la austeridad. Que había una crisis económica es evidente, pero, por ejemplo, y os voy a poner, y solo es un apunte, yo vengo de Baleares. Evidentemente, en la Comunidad Autónoma de Baleares, como en todas, hubo una crisis brutal en el ámbito de la construcción. Pero que nadie se equivoque, en el paquete económico de Baleares la construcción puede suponer que 10%, 15%, 18%. ¿Qué es el gran paquete? ¿Cuál es el gran motor económico de la economía? Evidentemente el turismo. Bueno, pues yo de eso no sé mucho, pero la gente que sabe tiene perfectamente claro que esa crisis económica al turismo no afectó. No me preguntéis los entresijos porque ahora mismo no os lo sabría explicar, pero no fue una crisis que golpeara. Bueno, pues el que en aquel momento lideraba el gobierno de nuestra comunidad autónoma con la excusa de la austeridad, que en realidad no lo era tanto en nuestra comunidad, se llevó por delante todo lo que no le interesaba. Y una de las cosas que se llevó por delante, obviamente, fueron pues, las políticas de igualdad. No se atrevió a cargarse el Instituto Balear de las Mujeres, porque no sé si le bastaba la mayoría parlamentaria que tenía mayoría absoluta, pero hace falta una determinada mayoría parlamentaria, pero bueno, no se lo cargó, pero lo vació de contenido. Y no voy a dar detalles porque tampoco interesan ahora, pero literalmente lo vació de contenido. Por tanto, la crisis económica fue una excusa más para tampoco desarrollar. Eso vuelve a añadir, si cabe, pues eso, más leña al fuego de lo que hablábamos antes. Es una ley que no se ha desarrollado del todo y este elemento añade. Si alguien tiene interés, hay algunos trabajos, fundamentalmente del grupo de... Alba Alonso está en ese grupo, es un grupo que se llama Heipo, me parece recordar. María Bustelo, puede ser. Sí, el grupo de políticas de la Complutense de Madrid tiene unos análisis magníficos sobre la repercusión. Bueno, evidentemente, en los tiempos más recientes y sobre todo a partir del Pacto de Estado, algo ha mejorado, el tema de la financiación,
Pero claro, luego hay que entrar en los entresijos. ¿Qué se está financiando? Si realmente lo que se está financiando corresponde realmente a lo que quienes estáis en primera línea sabéis que es necesario o no. O sea, dicho de otra manera, el tema de no hay dinero ya no es una excusa. Es verdad que a partir del Pacto de Estado comienza otra vez a haber un cierto nivel de financiación, pero está por ver y por analizar si realmente pues, está llegando donde tiene que llegar o se está utilizando de la manera que se tiene que utilizar. Pero eso es otra discusión. ¿Qué más quería compartir? Bueno, evidentemente la ley integral tiene y algunas dificultades que podemos llamar, les he llamado conceptuales, aunque en realidad podríamos llamarle de otras formas. Obviamente utilizar el concepto de violencia de género para referirse a lo que en realidad es solo violencia contra las mujeres en la pareja, pues genera alguna confusión importante. No es precisamente la mejor idea, pero también es verdad que en este momento digo yo que las cosas no están como para entrar a reformar la ley integral. Esto es un poco como lo de la conferencia de Beijing, ¿no? Que no la llegaron a repetir como quinta conferencia porque el panorama mundial no daba para… Bueno, y ahora el panorama mundial da para llorar, en realidad. Bueno, pues esto es un poco igual. Ahora no es el momento de tocarla, vaya a ser, como diría… Exactamente, Virgencita Lourdes, que nos quedemos como estamos, ¿vale? Vale, otro problema, obviamente, y ese lo hemos criticado muchísimo, tanto desde la academia como desde el activismo feminista, es que dejaba fuera muchas formas de violencia contra las mujeres. Cuidado, esas formas sí que tenían, digamos, un apoyo en lo legal, pero hacían falta, pues eso, nuevas leyes integrales, como luego ha pasado con la del CSI, y después un agujero tremendo era que en sus primeras formulaciones la ley integral no consideraba a los hijos e hijas de las mujeres que padecían violencia en la pareja como víctimas de esa violencia. Eso se ha ido corrigiendo a lo largo del tiempo, con mayor o menor éxito, eso sabéis mejor vosotras que yo. Bueno, una de las cosas o uno de los factores que ha contribuido a repensar eso y a incorporar otras formas de violencia y a legislar sobre otras formas de violencia y a que en el Pacto de Estado, Pacto de Estado, qué tontería, en la estrategia estatal ahora mismo ya no se hable de violencia de género o de violencia contra las mujeres en la pareja, sino de violencias machistas, pues es la aprobación del Convenio de Estambul, que por cierto, anécdota, el Convenio de Estambul lo ratifica España en 2014. El presidente del gobierno en ese momento, Rajoy, yo siempre me he preguntado si realmente se habían leído el Convenio de Estambul, pero ese, en fin, es una cosa mía personal, ¿vale? Bueno, a lo que voy. El Convenio de Estambul está muy bien por eso, de hecho, una parte de que el Pacto de Estado se ponga en marcha, de que tengamos esas estrategias de prevención, surge precisamente de que eso lo mandate al Convenio de Estambul. No es tampoco algo que alguien se inventara. A mí el Convenio de Estambul, en términos generales, me parece una herramienta interesante. También os tengo que decir que una cosa que me chirría mucho y me pone muy nerviosa del Convenio de Estambul es que vuelve a utilizar el concepto de violencia doméstica. A mí eso, o sea, vamos, me sobra. Yo eso lo borraría. De hecho, alguna vez me he tomado la libertad de reproducir el artículo, ya sé que no se hace, pero es que de reproducir el artículo quitando ese trocito, porque es que, vamos, me parece que a estas alturas volver ahí es como lo de la violencia intrafamiliar, por Dios, no. O sea, eso ya lo he vivido y no quiero volver. Pero bueno, salvado eso, la verdad es que es una herramienta útil, es una herramienta que está dando juego. Después eso, pues tenemos ahí una regulación sobre otras formas de violencia contra las mujeres. Alguna es legislación exprofeso, como la ley del CSI, ahí, por Dios, ahora tengo el nombre y lo puedo decir bien, de garantía integral de la libertad sexual. Pero hay otras que son leyes de carácter general donde viene medio escondido, pero es muy importante la carga que tiene relacionada con violencia. Por ejemplo, la Ley para la Igualdad Efectiva, la 3/2007, es muy interesante desde el punto de vista del acoso sexual, porque os recuerdo que es donde se especifica la necesidad de tener protocolos para la erradicación y la prevención del acoso sexual, se incorpora eso en el tema de los planes de igualdad en las empresas, es decir, que aunque parezca que la ley habla de otra cosa, en realidad para el acoso sexual pues es una herramienta que está muy bien y que es muy interesante y que, bueno, tiene todavía mucho recorrido por delante, al menos en mi opinión, ¿no?
Vale, y el tema de los hijos e hijas, pues eso, que se han ido haciendo modificaciones. Este es un tema que yo conozco menos, entonces, bueno, quizá haya algún error, yo he identificado estas cuestiones, y lo que sí no he identificado que esté en una ley específica, sí tipificado en el Código Penal y también en alguna ley de alguna comunidad autónoma, es el concepto de violencia vicaria. ¿Vale? Sabéis que para el concepto de violencia vicaria también ha habido algunos acontecimientos trágicos, tremendos y que de alguna manera han puesto esa cuestión sobre la mesa. Se habla mucho del caso de Canarias, que pasó hace un par de años, si recordáis, donde, bueno, tras una búsqueda muy angustiosa se encontró en el fondo del mar a una de las nenas, que al menos eso, ya sé que no soluciona, pero al menos algo de paz pudo darle a la madre en el sentido de, bueno, al menos saber qué era lo que había pasado, pero no es ni mucho menos el primer caso. Yo recuerdo un caso del que no se habla mucho últimamente, pero yo creo que fue uno de los primeros en los que algunos medios de comunicación comenzaron a hablar de violencia vicaria. Era un caso que ocurrió en Andalucía, exactamente, en Córdoba. Lo que no recuerdo ahora mismo el nombre del individuo. Exactamente, ese caso. Pues ese fue uno de los primeros casos en los que se comenzó a manejar el concepto, aunque hasta donde yo sé, digamos, a partir del caso de Canarias, pues se generalizó la utilización. Eso a veces ocurre, quiero decir, que hay determinados casos que se convierten en un elemento icónico, pero es verdad, esa reflexión, y perdonad que me aparte un poco de aquello en lo que estaba, esa reflexión surgía el otro día en una clase que tenía con unas estudiantes que no eran de nuestro máster, eran de otro máster, que es curioso analizar y vale mucho la pena hacer un análisis de cómo el momento contextual y el momento de análisis en el que nos encontramos te cambia la percepción sobre los acontecimientos. Quiero decir, y os voy a poner un ejemplo que no es de violencia contra las mujeres en la pareja, pero yo creo que puede ser bastante ilustrativo. Aproximadamente en el año 92 ocurre en España un caso tremendo, un caso trágico, que luego ha sido reanalizado a través de un documental y también de algunos estudios desde un punto de vista feminista, que es el caso de las niñas de Alcácer. El caso de las niñas de Alcácer en su momento fue vivido como un caso de violencia sexual que las generaciones que en aquel momento éramos más o menos jóvenes lo interpretamos desde un punto de vista de visibilizar el miedo, visibilizar los espacios del miedo, os diría yo. Vale, aquel era el momento en el que estábamos y era un momento donde todavía no había una conciencia social sobre lo que la violencia contra las mujeres significaba. Fijaros la diferente interpretación que las jóvenes habéis hecho cuando ocurre el caso de la manada de Pamplona y cuando sale la sentencia. Ya no es los espacios del miedo, es la reclamación de un derecho, que es el derecho a salir sola, a volver a mi casa en las condiciones en las que esté, y es mi derecho. No tengo que recluirme porque haya unos espacios del miedo y porque un acontecimiento haya hecho que yo me dé cuenta de que hay espacios en los que corro un riesgo, sino es reclamo para mí y para las que son como yo, que todos los espacios son mi derecho. Entonces, yo creo que eso forma parte de lo que ha estado sucediendo en estos últimos años y de ese cambio de perspectiva. Y perdonad que me haya desagregado. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo siguiente que os quería plantear, que es el tema de las resistencias sociales, el rechazo, los mitos y los neomitos. Eso es un tema que también hemos trabajado nosotras mucho, el tema de los mitos y de los neomitos. Esas inercias, esas resistencias, esa misoginia, obviamente la podemos encontrar en todas partes, a veces incluso en lugares muy insospechados o en personas o colectivos que pensábamos que estaban, por decirlo de alguna manera, en el lado correcto. Y bueno, la vida a veces nos da alguna sorpresa extraordinariamente desagradable, que nos recuerda por la vía de los hechos eso, que la misoginia está en todas partes y que la desvalorización de las mujeres y su traducción en comportamientos de agresión hacia ellas, hacia nosotras, también está en todas partes. Los mitos hacia estas violencias, obviamente, también están en todas partes, desde los mitos
que plantean que las violencias no existen, que todas son iguales, que la violencia de pareja es bidireccional, etcétera, etcétera. Sobre eso, bueno, ahí teníais algunos ejemplos en la prensa. Solo un pequeñito paréntesis, una cosa importante, lo digo porque a veces con el tema de que las violencias no existen y los negacionismos, a veces cometemos un error de minimización del problema. A ver, cuando decimos que hay personas o colectivos, y a la mente nos vienen uno o dos rápidamente, niegan la existencia de la violencia contra las mujeres, a veces, en nuestro propio lenguaje, hacemos una sobresimplificación del problema. A ver, básicamente no es que esas personas o colectivos nieguen el hecho, porque tampoco son tontos. Se creen que nosotros lo somos, pero eso es otro tema. No dicen a María, no la han asesinado, evidentemente María está muerta, no hay vuelta de hoja. ¿Qué es lo que en realidad están negando? Están negando la existencia del problema social que es la violencia contra las mujeres. O sea, están reconvirtiendo el caso de María en un caso único y excepcional. Están remitiéndonos de nuevo a un problema de carácter individual y están negando el carácter social, el carácter estructural, el origen patriarcal de la violencia contra las mujeres. Eso es lo que en realidad están haciendo. De eso hablamos cuando hablamos del negacionismo. Y eso es extraordinariamente peligroso. Porque acto seguido dicen, no, si María, si estamos muy preocupados por María y por la familia de María y lo sentimos muchísimo, pero este es un caso excepcional. Lo dicen así o con otras palabras. Y eso genera un daño enorme porque desmonta lo que es la verdadera explicación de estas violencias. ¿Vale? Cierro el paréntesis sobre lo de la negatividad. Para el análisis de la reacción patriarcal, hay un libro magnífico del año 2011 de Rosa Cobo que yo recomiendo mucho y si lo encontráis, porque está descatalogado, hay un libro muy anterior, un libro que en España se publica en el año 1993 de Susan Faludi que ya habla de lo mismo. ¿De qué están hablando estos textos? De que cuando las mujeres damos un paso adelante, sobre todo si es un paso importante, el patriarcado se pone extraordinariamente nervioso y nos ataca. Y nos ataca con toda su fuerza, que no es poca. ¿Vale? Entonces, la reacción patriarcal es la consecuencia a cada uno de los avances. Y obviamente, si luchar contra la violencia contra las mujeres es uno de esos avances, pues ahí está la reacción patriarcal. Esa reacción patriarcal en el momento actual tiene en Internet, y ahora vamos a la cara oscura, yo os hablaba al principio de los elementos positivos, pero ahora vamos a la cara oscura, tiene en Internet un caldo de cultivo perfecto. No solamente porque tenga a Elon Musk, que ya hace mucho, ¿verdad?, sino porque lo tiene todo. Es decir, cualquier persona puede encontrar, cualquiera, sea una persona entendida, no lo sea, tenga conocimientos específicos, no los tenga, cualquiera puede tener un altavoz. Puede utilizar ese altavoz desde el más estricto de los anonimatos. Puede encontrar sistemas pagando unas cantidades ridículas para multiplicar hasta el infinito mediante lo de los chatbots estos a ese mensaje. Entonces, eso es un momento extraordinariamente peligroso. Y es extraordinariamente peligroso no solamente porque muchos individuos, algún individuo habrá, pero sobre todo muchos individuos han encontrado ahí el lugar donde expresar, canalizar, gritar su odio, su misoginia, volcar sus frustraciones, porque en definitiva de eso estamos hablando, pero no solo eso, sino eso llega a gente. Y alguna de esa gente, porque es gente todavía joven, porque es gente que tiene porque tiene una opinión poco formada, o simplemente porque la repetición hasta la saciedad de un mensaje llega a hacer que parezca que ese mensaje es cierto,
paréntesis, con el tema que acaba de ocurrir de la Dana y el tema de los bulos, estamos viéndolo en vivo y en directo, lamentablemente todos los días, vale, pues con el feminismo, con las mujeres, con la violencia contra las mujeres, tenemos ese ejemplo. Es lo que se ha dado en llamar, en el caso que nos ocupa hoy, la manosfera, ese conjunto de lugares. Hace unos años hacíamos como burla de lo de forocoches, bueno, pues no hay que hacer burla porque ese es un peligro real al que nos enfrentamos, donde hay la expresión de ese victimismo masculino, ese discurso misógino, ese antifeminismo radical, que parte no solamente de atacar a las mujeres en general, sino también a mujeres específicas, por ejemplo, que levantan su voz, que hablan, que simplemente utilizan su voz en los espacios de redes. Fijaros una cosa, y con eso paso a lo siguiente, pero viene a ser un poco, y eso da escalofríos, trasladan a la red lo que los talibanes están haciendo en Afganistán. En Afganistán, en este momento, las mujeres no tienen la oportunidad de hablar en un espacio público, ¿vale? Eso lo han prohibido, lo ha prohibido el régimen que hay allí. Vale, pues lo que se pretende desde esta manosfera es quitarnos a las mujeres nuestra voz en ese espacio virtual. Eso es gravísimo, pero eso es en lo que están. Y otro efecto extraordinariamente grave, bueno, cuando la reacción patriarcal se ejerce desde posiciones de poder, pues la cosa se complica extraordinariamente. A partir del 20 de enero vamos a tener un presidente de los Estados Unidos condenado por agresión sexual. Yo, o sea, de verdad, no tengo palabras para eso, ¿vale? Pero más allá de eso, la legitimación que eso supone para quienes estén pensando o puedan pensar en algún momento en cometer un acto similar, imaginaros lo que eso implica. Siempre hablábamos anoche, hablábamos esta mañana de lo importantes que son los modelos. Los modelos funcionan para bien, pero también para mal. Y aquí tenemos modelos de algo que debería estar absolutamente erradicado y que en este momento son modelos para mucha gente. Y eso no es inocuo. Esas reacciones, esos modelos tienen graves consecuencias. Esto que tenéis ahí no es de la última. Existe un barómetro posterior todavía, más, digamos, que muestra que eso se está agravando. ¿Qué es eso? Eso es una transparencia que está tomada de uno de los últimos barómetros de juventud de la antiguamente llamada Fundación Reina Sofía, Centro de Estudios Reina Sofía, que ahora se llama Fundación FAD son las siglas. Lo podéis encontrar en Internet, están los datos desagregados y después están las presentaciones. ¿Eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que tenemos un problema muy serio, y ese problema muy serio en este momento son, sobre todo, los hombres jóvenes que han recogido ese mensaje, esos modelos, que han canalizado de alguna manera su frustración, que han canalizado de alguna manera algo que es un problema que se ha generado, no es que lo hayamos generado nosotras, no es eso lo que estoy diciendo, pero es cierto que en todos los elementos formativos, en todo lo que hemos estado haciendo relacionado con la prevención de la violencia de género, hemos muchas veces olvidado un principio educativo básico, que es el siguiente. Cuando tú estás intentando formar, cuando tú estás intentando hacer una acción educativa y deseas un cambio de conducta, por ejemplo, tienes en la clase a una persona, un niño, una niña que tiene un comportamiento disruptivo, imaginaros un niño o una niña que todo el rato grita e interrumpe, ¿vale? Tú puedes hacer dos cosas. Una es pedirle que deje de gritar y explicarle cómo tiene que intervenir, y darle unas pautas, y la otra es reñirle. Bueno, puedes hacer cosas intermedias, pero los dos extremos son una esa y el otro de decirle continuamente lo que no tiene que hacer. Cuando tú le dices a alguien continuamente lo que no tiene que hacer y no le estás dando alternativas de conducta, esa persona está aprendiendo que con lo que está haciendo está obteniendo tu atención. Y el mensaje de que no lo tiene que hacer es un mensaje que no cala porque tampoco entiende qué tiene que hacer alternativamente para llamar tu atención. Conclusión,
tenemos un problema porque se perpetúa el comportamiento disruptivo. Vale, pues ahí el problema que tenemos es que, como no estamos o no hemos encontrado, o los chicos no habéis encontrado, ahí luego podríamos discutir sobre quién tiene que buscarlo, cuáles han de ser los modelos alternativos de masculinidad, hemos centrado el mensaje en cuáles eran los elementos tóxicos de la masculinidad normativa tradicional, pero sin ofrecer modelos alternativos. Eso es probablemente, posiblemente, uno de los elementos que lleve a que varones adolescentes y jóvenes, ya no tan adolescentes, estén encontrando un mayor apoyo, estén sintiendo un camino de salida de su frustración, precisamente en esos mensajes que les reafirman en el modelo hegemónico masculino tradicional. Porque ahí sí se les está valorizando en lo que son, se les está apoyando en lo que son y se les está diciendo, chico, tú lo haces bien, tú no te preocupes, es el mundo el que va al revés. Y te están culpabilizando por algo que no es tu responsabilidad. Lo estoy simplificando mucho, pero es para que veáis un poco por dónde podrían ir las explicaciones que nos ayuden a entender esto. Es verdad que una parte de la explicación puede ser el hecho de que no se ha trabajado lo suficiente, etcétera, pero a mí me preocupa mucho el tema de la ausencia de esos modelos alternativos. Bueno, y luego me preocupa muchísimo otra cosa colateral, pero importante, y es que al tiempo que tenemos a estas generaciones donde un porcentaje no despreciable, es decir, no estamos hablando de 2-3%, podemos estar hablando de en torno a 20 y tantos % de esos jóvenes, que están conviviendo generacionalmente con la generación de mujeres más formadas, más feministas, más empoderadas de la historia. Son sus coetáneos. Van a tener que convivir en algún momento, en los trabajos, en la vida social, etcétera, etcétera. Eso implica que el conflicto social está servido. Y si la sociedad patriarcal sigue funcionando como está funcionando, eso implica probablemente que ellas van a recibir una muy fuerte penalización por parte de la sociedad patriarcal. Estoy aventurando hipótesis, pero creo que tienen bastantes visos de verosimilitud. ¿Eso qué implica? Y con eso voy terminando. Bueno, pues eso implica que es necesario seguir trabajando. Eso implica que, como nos explicaba antes la vicerrectora, es fundamental seguir trabajando y en ese seguir trabajando es fundamental la implicación, por supuesto, de todas nosotras, pero también es verdad que nosotras no lo podemos hacer todo. Ni tenemos que arrogarnos, una vez más, con la responsabilidad de cuidar de todo, porque la vida no nos da para todo. Entonces, así que, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues lo que necesitamos es, obviamente, seguir trabajando, pero también necesitamos que los hombres tomen un papel activo. Y ese papel activo pasa primero por algo que también comentaba la vicerrectora y que es fundamental, y es que hay que, chicos, lo lamento, pero es lo que hay, renunciar a los privilegios que son injustos y que no son, es decir, y que no son asumibles por una sociedad democrática. Si en una sociedad que realmente está fundamentada en los principios democráticos hay una serie de grupos colectivos, o llamadles como queráis, evidentemente lo que no puede ser es que eso esté construido a partir del beneficio de unos sobre las espaldas de los otros u otras. Entonces, bueno, pues eso implica un trabajo de reflexión, implica también un trabajo de renuncia y un trabajo de asunción de verdad de esos principios democráticos que son necesarios para la erradicación de la violencia contra las mujeres y, en definitiva, para que consigamos pues, un mundo que sea más feliz y en el que todos y todas podamos vivir en paz. Gracias.